Pasamos al tema 4, los suelos salinos y sódicos, unidad 10. Suelos alomórficos en naturaleza y propiedades. En algún momento, los suelos alomórficos en algún momento de su evolución presentan o han presentado un exceso de sales solubles, elevadas cantidades de sodio intercambiable o ambas cosas a la vez. Origen de las sales. Las sales son originadas por meteorización de minerales primarios presentes en el suelo. La presencia del loess pampeano generó condiciones ideales para aportar sales, y los agentes intervinientes para disolver y dejar libre las sales son la lluvia, la temperatura y el dióxido de carbono, producto de la respiración de las raíces, que hacen que se forme ácido carbónico y actúa frente al material de origen, liberando las sales. La meteorización de rocas en cauces superiores también produce liberación de sales. Disolución y transporte desde lomas hacia los bajos. Depósitos salinos de épocas geológicas antiguas formando estratos donde se mueve el manto de agua. Aporte de sales cíclicas que desde el mar retornan a la tierra. Caso típico de la Mar Chiquita. Cuando hay viento norte, y a veces hasta acá llega. Cuando hay sequía y viento norte, cuando hay sequía se va reduciendo la laguna Mar Chiquita. Cuando hay viento norte, la parte más playa, que es la que está del lado de Santiago del Estero, esa sal vuela y se forman como nubes de polvo que son de sal. En la zona de las ciudades y pueblos que están al sur de la laguna, si uno deja un auto, en época que hay ese tipo de viento, si uno deja un auto parado afuera y se le hace una capita que parece de tierra, le pasan el dedo, ponen el dedo en la lengua y van a tener gusto a sal. Esa es sal cíclica que desde el mar, en este caso un mar interior, Mar Chiquita, vuelven al continente. Y la otra, ustedes si se van a la playa del mar, aunque no se hayan metido en el agua, cuando se pasan la lengua por los labios, van a sentir gusto salado. Es porque la sal está yendo del mar hacia el continente. Aportes eólicos desde salinas. El viento también desde las salinas va a llevar hacia los suelos, la zona más alta, las sales. Aportes por agua de riego con elevada salinidad y sodicidad. Los aportes de agua de riego con elevada salinidad y sodicidad, las sales se acumulan en el acuífero libre debido a problemas de diseño o mal manejo del riego, ascendiendo luego por capilaridad. En caso de riego por gravedad sería. Y las sales del agua de riego se acumulan en el perfil del suelo debido a problemas de manejo, caso de riego por goteo en invernaderos. Yo les puedo dar otro caso que ocurrió, que tuvo 2 campañas nomás el equipo de riego, un cañón regador frente al club de planeadores. Ese cañón regador que estaba frente al club de planeadores elevó yo no recuerdo bien, pero me parece que era en 2% del PCI del suelo con 2 años de riego, porque el agua de la napa, del acuífero que estaban tomando eran agua salina sódica. Y bueno, ese equipo de riego fue totalmente abandonado en un campo justo frente al club de planeadores, camino al recreo. El medio principal de transporte de las sales es en solución en agua. Cuando existe correntía superficial, son movilizadas y luego depositadas en el suelo por la evaporación de esta. O sea, por eso suelos salinos y salinos sódicos los damos en aguas y no en tierras, porque es el agua la que moviliza todo el proceso. Por otro lado, las sales originadas en la componente de precipitación que infiltra atraviesa la zona de raíces y meteoriza los minerales del suelo y se mueven a través de la solución del suelo y alcanzan el acuífero freático. O sea, se va lavando y lixiviando las sales del perfil, alcanzan la freática y por movimiento hacia las zonas más bajas, esa agua arrastra sales que en los lugares donde puede aflorar la freática, en las precañadas y cañadas, las
quedan de vuelta en superficie, por ascenso. Por eso se va concentrando en los sectores más bajos, siempre toda la parte salina de los suelos zonales, los suelos denominados zonales, que son las partes altas, normales de la región, se concentran las sales en las partes de cañada, que son los suelos intrazonales, donde reciben el agua de la región. En todos los casos, el agua superficial y subterránea es uno de los principales agentes en la génesis de estos procesos. Las principales sales presentes, cloruro y sulfato de sodio, calcio y magnesio, que tienen reacción casi neutra. Y los carbonatos y bicarbonatos de sodio tienen reacción fuertemente alcalina. Principales características de suelos alomórficos y prácticas de rehabilitación. Suelos salinos presentan como característica que el porcentaje de sodio intercambiable, PCI, es menor al 15%, y la conductividad eléctrica mayor a 4 milimols por centímetro, o sea, decisimen por metro, y el pH menor a 8,5 en las primeras etapas de su evolución. El sodio representa menos de la mitad de los cationes de cambio y no produce efectos en la estructura al estar, por lo tanto, los coloides floculados y haber una buena permeabilidad. Si entre las sales predominan los cationes bivalentes como el calcio y el magnesio, al mejorar las condiciones de drenaje por lavado con agua de lluvia o de riego de buena calidad, evoluciona hacia suelos normales de la región. Un suelo salino, no sódico, lavándolo. Si las sales fundamentalmente son de calcio y de magnesio, va a evolucionar hacia un suelo normal y va a tener buenas características. Pero, acá vemos una foto de suelos salinos, que está sacado de Wikipedia, la imagen esta. Ven cómo tienen afloramientos de sales en superficie. Suelos salinos sódicos. Su característica principal es la presencia de sodio en el complejo de intercambio, que supera el 15% del PCI, manteniendo las otras condiciones iguales a los suelos salinos. Cuando se produce el lavado de estas sales, el sodio intercambiable tiende a hidrolizarse y forma hidróxido de sodio, que reacciona con el anhídrido carbónico desprendido por la respiración radicular y la actividad biológica, lo que origina primero bicarbonato de sodio y luego el carbonato de sodio de reacción fuertemente alcalina. O sea, en este caso, el pH es mayor. Si aún existe presencia importante de sales, el suelo se torna salino-alcalino, acentuándose el proceso de lavado de las sales, los coloides se dispersan, la arcilla y el humus son lixiviados y depositados en el horizonte inferior. Como consecuencia, el horizonte superior se torna pardo grisáceo, con pH alrededor de 7. A continuación aparece una capa más clara y luego un horizonte nátrico muy compacto, de reacción fuertemente alcalina. Estos suelos son llamados suelos alcalinos y presentan un PSI, un porcentaje de sodio intercambiable, mayor a 15, con una conductividad eléctrica menor de 4 milimols por centímetro y un pH superior a 8,5 en el horizonte diagnóstico nátrico, o sea, en ese horizonte sódico. Arriba pueden ser neutros, incluso ya vamos a ver hasta ácidos. Si el proceso de lavado continúa, se produce un reemplazo del sodio por hidrógeno. El agua de lavado del horizonte superior resulta un pH ácido en superficie y en pH superior a 8,6 en el horizonte nátrico. En este caso, se está en presencia de un suelo alcalino degradado, que puede alcanzar un pH 5 en el horizonte superior. O sea, todo el sodio se va para abajo y todo el hidrógeno queda arriba, reemplazando ese sodio. Y llega a tener pH 5. Ustedes van a ver en tierra, cuando veamos el manejo del encalado para corregir suelos ácidos,
el que produce la acidez básicamente es el hidrógeno. Y en este caso, los primeros centímetros de suelo pueden tener todo el sodio lavado y los cationes están reemplazados por hidrógeno y tener pH netamente ácido. Los suelos alomórficos son comunes en zonas áridas con alta evaporación, en tanto en las regiones húmedas y subhúmedas se ubican en zonas de descarga regional del acuífero freático, como le explicaba anteriormente, cuyos niveles se encuentran por la superficie. Ejemplo de ellos son las precañadas y cañadas, formando un intrincado mosaico vinculado a relieves presentes y también en áreas adyacentes al cauce de arroyos y ríos con caudal permanente. También les vuelvo a decir que esos suelos se encuentran en los bajos submeridionales, que es una cuenca arreica que se torna exorreica en épocas de exceso de lluvia, pero es una cuenca de concentración de sales de toda el área circundante. Nada más que es una región muy grande, millones de hectáreas con esa situación. En las regiones de regadío ocurren importantes fluctuaciones de la freática por efecto del agua de río, sometiéndose la parte superior del perfil a influencias alternadas de agua dulce de riego y salina ascenso capilar. Si se intensifica el drenaje y el lavado, puede producirse el caso de salinos sódicos, efecto semejante a la alcalinización ya descrita para las condiciones naturales. Todo esto si no se hace ninguna práctica preventiva, ¿no? Es común frenar o revertir el proceso mediante costosos lavados de los suelos para lixiviar las sales o pasar a cultivar plantas que toleren mejor la salinidad. En caso de suelos salinizados por riego, para lograr una adecuada rehabilitación, se intercambian los carbonatos alcalinos por sales de sulfato, que luego son lavados del perfil, en caso de contar con un buen drenaje. Esto ya Barberis y colaboradores en el año 1986 lo habían descrito. Esto no es aplicable a los suelos salinos, puesto que con la técnica de lavado puede rehabilitarse. O sea, un suelo salino, no sódico, con el lavado, que ya vamos a ver después, se puede rehabilitar. El mayor problema que tiene la área de regadío tradicional con métodos por superficie de Argentina y otras partes del mundo es el abandono de las tierras por falta de una red de drenaje subterránea. Es ustedes, viendo bibliografía internacional, manuales de USDA, van a ver fotos de Estados Unidos de la década del 40 y del 50, cómo se han arruinado muchos suelos por riegos mal hechos. Y es por falta de una red de drenaje subterránea. Por otro lado, en la planificación de los sistemas de riegos modernos, las consecuencias de la salinidad se consideran desde el comienzo, pudiendo de esta forma prevenirse la salinización, dimensionando adecuadamente las estructuras y estableciendo prácticas adecuadas de riego. Todo lo que es la red de avenamiento para evitar que se forme esa freática salinizada que después llegue a la superficie y salinice al campo, es sumamente importante. Antes de implantar el cultivo, si es un cultivo perenne como la vid, por ejemplo, o montes frutales, la red de avenamiento es de primordial importancia. En las regiones húmedas y subhúmedas también podrían rehabilitarse a través de la corrección con enmiendas y aprovechando las precipitaciones para lavar el exceso de sales. El principal problema es la falta de drenaje, debido a situarse en áreas deprimidas. Las técnicas de drenaje son altamente costosas, más aún considerando que estos suelos tienen muy baja aptitud. Estamos hablando del caso típico de los bajos submeridionales. El caso típico de los bajos submeridionales, hasta que las obras que se hagan no sean encaradas a nivel federal, digamos, y con decisión hacia lo que se debe hacer, nos queda manejar la situación con una ganadería lo mejor posible. No queda demasiado más que eso. Aquí hay una clasificación, típicamente habla de cuatro tipos de suelos. Nosotros agregamos en el libro
el director era Melgar Fertilizantes, no me acuerdo bien cómo era el título, fui coautor y ya estoy viejo, me olvidé del título. Cuando hicimos el capítulo con Sebastián Gambaudo, el capítulo de enmiendas, hicimos la descripción para suelos alcalinos y salinos, 4 condiciones de suelo. Suelo salino, PSI menos del 15%, conductividad eléctrica más de 4 milimos o decisimen por metro, pH menor a 8,5, lavado y drenaje. Salino sódico, más del 15% de PSI, más del 4% de conductividad eléctrica, menos de 8,5 y corrección, lavado y drenaje. En este necesita corrección ya, porque es sódico. Salino alcalino, más del 15% de PSI, más de 4 decisimen por metro de conductividad y más de 8,5 de pH. O sea, ya es alcalino, tiene más sodio en proporción. Corrección, más lavado y drenaje. Y los alcalinos tienen PSI de más de 15, conductividad eléctrica menos de 4 decisimen y pH más de 8,5 y también es corrección, lavado y drenaje. El único que no necesita corrección es el salino no sódico. ¿Cuáles son los efectos de la alcalinidad sobre el suelo? 1. Disminuye la estabilidad coloidal. Ustedes saben que el sodio es dispersante. El sodio, como principal catión a pH de más de 8,5, disminuye la estabilidad de estructura y dispersa la materia orgánica. Todos los coloides dispersan, incluso las arcillas. Disminuye la disponibilidad de fósforo, que precipita como fosfato de calcio y magnesio. Los micronutrientes, salvo el molibdeno, disminuyen su movilidad y disminuye la mineralización de la materia orgánica. Eso es sobre el suelo. Y sobre los vegetales, menor disponibilidad de nutrientes, toxicidad de sodio a concentraciones elevadas, impedimentos a la penetración radicular por degradación de la estructura. ¿Cuáles son las pautas para recuperar un suelo con alto contenido de sodio? Debe ser un suelo permeable y profundo, muy difícil de encontrar en un suelo que no sea, que sea una precañada o una zona, como hablábamos, en donde se formó naturalmente por la venida de aguas de otras regiones, de aguas con sal. Tener agua de excelente calidad para lavar las sales, otra cosa dificultosa. Tener una capa freática profunda, generalmente no la tienen. Y tener un sistema de drenaje, esa es la opción que nos da la tecnología para suplir lo anterior. Y el agua de excelente calidad para lavar las sales, si el agua de los acuíferos no es buena, la tecnología nos da la posibilidad de tener reservorios de agua de lluvia. Entonces, llegado el caso que haya posibilidades desde el punto de vista, digamos, organizativo de las provincias y de la nación, de poder hacer recuperación de suelos en áreas como los bajos submeridionales, tenemos que tener presente el sistema de drenaje y el reservorio para lograr tener agua de calidad. Si no, no se cuenta con eso. En condiciones naturales no se cuenta. Material a utilizar como corrector. Sí, perdón, esto para las zonas de riego es diferente. Las zonas de riego tienen agua de calidad, tienen suelos que pueden ser drenados y puede hacerse con más éxito la corrección. En el caso nuestro de las precañadas, estamos utilizando mucho y funciona bien el agregado del yeso como fertilizante prácticamente. 200, 300 kilos todos los años y que el agua de lluvia vaya produciendo el lavado paulatino y progresivo, mejorando la aptitud para pasturas, básicamente. O sea, en las precañadas y cañadas se puede mejorar muchísimo la aptitud forrajera haciendo aplicaciones
anuales o bianuales de pequeñas cantidades de yeso, de tal forma que ese sulfato de calcio vaya reemplazando a los carbonatos y cloruros de sodio que hay en superficie. Los materiales usados como corrector, el yeso agropecuario. El yeso agropecuario es un material bihidratado, que es sulfato de calcio más 2 moléculas de agua, con diversas concentraciones de sulfato de calcio, puesto que no es puro, no es un elemento químicamente puro, y diferentes granulometrías, que van desde productos en polvo hasta sólidos granulados y peletizados. En la zona de San Juan, de Catamarca, San Juan, básicamente, la precordillera tiene montañas enteras de yeso. Es impresionante la cantidad, y ese yeso es de muy buena calidad. Acá vemos a la derecha polvo, bien como talco. Aquí piedritas molidas que demoran un tiempo en disolverse. Y aquí tenemos polvo peletizado, que este es difícil de aplicar porque se vuela. Este es fácil de aplicar, pero es lenta solubilidad. Y este es fácil de aplicar, rápida solubilidad, está peletizado, pero es más caro. Profe, ¿eso es lo que se conoce como calcita? No, calcita y dolomita son cales agrícolas para uso de corrección de la acidez del suelo. El yeso agrícola, que es esto, es para lograr bajar la alcalinidad del suelo, justamente lo contrario. Lamentablemente, en el comercio, los vendedores, que muchas veces a un colega, venden lo que tienen y para el problema que haya. Y el productor generalmente no sabe. Pero pasa eso. Ustedes tienen que tener bien en claro con lo que ven hoy de suelos alcalinos, que se usa yeso. Y lo que van a ver de suelos ácidos en el cuatrimestre que viene, que se usa la calcita, la dolomita, todos los otros materiales, es justamente para corregir procesos opuestos. ¿Estamos? Bien, profe. Gracias. ¿Cuál es la reacción en un solo tratado? Se cambia el anión bicarbonato por el sulfato, que se lava fácilmente. Dos moléculas de sodio con su correspondiente anión, más sulfato de calcio, el anión es sulfato y el catión calcio, se transforman en dos calcios con su correspondiente anión, más sulfato de sodio. El sulfato de sodio lleva 2 sodios, porque el calcio tiene 2 valencias y el sodio tiene 1. Entonces, para hacer ese sulfato de sodio, se van 2 sodios. Aquí tienen un dibujito bastante lindo que había hecho Sebastián Gambaudo. Un miliequivalente de sulfato de calcio más 2 de agua, que es el yeso agrícola, desplaza a un miliequivalente de sodio. Sulfato de calcio más 2 de agua están en relación de intercambio con el sulfato más el calcio, que el calcio va a ir a reemplazar en la arcilla, en el coloide, 2 sodios, como lo ven, se mueve por la flecha verde, toma 2 sodios. Esos 2 sodios se unen al sulfato y el sulfato es móvil por flujo masal, o sea, va hacia donde va el agua. Si el agua va en sentido descendente, ese sulfato de sodio percola. Si ustedes tienen un buen sistema de drenaje subterráneo, ese sulfato de sodio percola y no solamente bajó, sino que bajó y se fue del sistema a través del drenaje. Bueno, vamos a ver un cálculo, que después lo van a hacer, no sé, un ejercicio parecido, seguramente en el práctico. Datos de suelo. Capacidad de intercambio catiónico, 20 miliequivalentes por cada 100 gramos de suelo. El sodio, 6 miliequivalentes cada 100 gramos de suelo.
La densidad aparente 1,2 gramos por centímetro cúbico y el espesor del horizonte 10 centímetros. Si 20 miliequivalentes por cada 100 gramos de suelo es el 100% de la SIC, 6 miliequivalentes son el 30% de la SIC. Y habíamos dicho que un suelo, como tiene más del 15% del PCI, o sea, del porcentaje de sodio intercambiable con respecto a la SIC, es un suelo sódico. Este es un suelo recontra sódico. Si se desea reducir el PCI a 7, para estar en un suelo con sodio, pero no sódico, luego debe reducirse el sodio intercambiable de 6 miliequivalentes solamente a 1,4, por lo que se debe reemplazar por 4,6, la diferencia entre 6 y 1,4, 4,6 miliequivalentes de sodio, reemplazarlos por calcio, utilizando 4,6 miliequivalentes de calcio por cada 100 gramos de suelo. O sea, 0,092 gramos de calcio por cada 100 gramos de suelo. A la profundidad considerada del suelo en cuestión pesa 1.200 toneladas por hectárea. Por consiguiente, 1.200 toneladas por hectárea multiplicado por 0,092 da 1,104 kilos de calcio que tenemos que aplicar para cambiar esta situación, para bajar de 6 a 1,4, o sea, el PCI al 7%. Como se producen reacciones de equilibrio incompleta, con lavados sucesivos o lluvias sucesivas, se va perdiendo corrector, siendo la eficacia de reemplazo de un 90% cuando el PCI es de 30, y solo reemplaza el 50% cuando el PCI es de 10. Como regla práctica, conviene o se usa multiplicar por 1,25 el valor que habíamos calculado teóricamente. O sea, 1.104 multiplicado por 1,25 nos va a dar 1.380 kilos de calcio para transformar después el calcio en yeso puro con el 100% de pureza. Debe multiplicárselo por 4,3 por su composición estequiométrica. Se lo multiplica por 4,3 y luego ajustarlo de acuerdo a la pureza del material. Por ejemplo, tenemos un buen material con 90% de pureza, lo otro es tierra o arena. El resultado final del ejemplo es 1.380 por 4,3 sobre 0,9. O sea que nos da para reemplazar de 6 miliequivalentes, o sea, de un 30% del PCI, reducirlo a un 7% del PCI, necesitamos 6.593 kilos de yeso agrícola por hectárea para reemplazar a 10 centímetros de profundidad ese sodio. Y producir los lavados, que esos lavados no conviene hacerlos de una sola vez. Ya vamos a ver cómo se hacen. Se hacen en forma sucesiva para que se produzca la salida de los microporos hacia los macroporos, y como el agua va a descender por los macroporos, se va reduciendo de esa forma y reemplazando el sodio por el calcio. Requerimiento de agua de lavado. Ya quedan, creo, dos transparencias y terminamos. Estamos ya a las 11:09, perdónenme, voy a llegar hasta las 11:15. El requerimiento de agua de lavado. Esta situación se presenta cuando el suelo tiene exceso de sales y se necesita rehabilitar para que pueda ser cultivado. Caso típico de áreas de regadío. Si las sales son solubles y no de sodio, la práctica que se requiere es la aplicación de agua de riego. A modo práctico se considera que la cantidad de agua de riego requerida es igual al espesor del suelo a lavar. Por ejemplo, si queremos lavar 1 metro de profundidad, para tener una profundidad enraizable de 1 metro sin sales, hay que agregar 1.000 milímetros de agua. Eso es como regla práctica. La metodología de aplicación del agua está en relación al método de riego utilizado. Cuando se utiliza riego por inundación, es aplicar la lámina total de 1.000 milímetros en 3 o 4 veces, dando con un tiempo de espera para el siguiente riego. Este tiempo es el necesario
para que haya cierto desplazamiento de sales de los microporos, flujo pistón, y en caso de aplicar la dosis en un único riego, la mayor proporción de sales se movería a través de los macroporos, en tanto que los microporos mantendrían inalterable y la eficiencia de lavado sería muy baja. O sea, solamente estaríamos lavando los macroporos y los microporos quedan llenos de solución del suelo con mucha sal en el complejo de intercambio. Si le damos la otra posibilidad de riegos alternados, riegos así, completamos los 1000 milímetros en 4 riegos de 250 milímetros cada uno, vamos a tener la posibilidad de reducir mucho más la cantidad de sales. El riego por goteo también permitiría un adecuado flujo pistón a través de los microporos, pero se necesita ocupar totalmente la superficie del suelo. Vieron que por el riego por goteo, ya van a ver, mejor dicho, que el riego por goteo está localizado en distintos lugares. Para este caso tendríamos que poner goteadores que ocupen totalmente la superficie del suelo para que sea efectivo, y hay que agregar una cantidad suficiente de agua para que se produzca el lavado. En caso de encharcarse por exceso de aplicación, también debe suspenderse el riego hasta que hayan drenado los macroporos. El riego por aspersión también es eficaz, igualmente eficaz que el gotero, aunque al tener menos eficiencia que el anterior, requiere mayor dosis de agua aplicada, o sea, hay más pérdidas que en el caso del gotero. Si las sales sódicas, cloruro de sodio, si las sales son sódicas, por ejemplo, cloruro de sodio, se deberá aplicar un corrector primero y después hacer el lavado con agua, lo que hablábamos hoy. Hay que hacer el cálculo del corrector y después el lavado. Fíjense que si estamos por corregir 1 metro, va a ser muchísimo más que los 10 centímetros la cantidad de corrector a aplicar. Entonces habría que aplicar un corrector en forma progresiva, ir haciendo corrección y lavado, corrección y lavado, corrección y lavado, varias veces hasta lograr el lavado a toda la profundidad deseada. Para un adecuado lavado de suelo, se deberá contar con un sistema de drenaje subterráneo, ya sea con caños corrugados o drenaje top. Y requerimientos de agua de lixiviación. Ustedes cuando vieron calidad de agua, vieron seguramente que necesitaban para riego agregar una cantidad extra en función de la salinidad del agua. Entonces, con cada riego sucesivo que se vaya aplicando, esa cantidad de agua extra que se aplica de acuerdo a la salinidad del agua es la que va a generar, digamos, el exceso de agua por sobre la necesidad del cultivo, el exceso de agua que va a permitir el lavado a través del drenaje que se tenga. Eso es agua de lixiviación. Agua de lavado es para corregir y habilitar un suelo para poder ser cultivado después. Y una vez que ya está puesto bajo cultivo y bajo riego, de acuerdo a la salinidad del agua que estemos usando como agua de riego, vamos a tener que hacer el cálculo del requerimiento de lixiviación para que se vaya lavando a medida que vamos regando el suelo en donde tenemos aplicado el sistema de riego. Bueno. Estos suelos, profe, después tenés que fertilizar a 2 manos, no quedan lavados, o sea, pierde fertilidad también. Estos suelos, ¿no? O sea, con tanto lavado así, ¿está afectando la fertilidad un poco también o no? No, porque, digamos, lo primero que se van a ir van a ser las sales más solubles. No es tantos lavados, se hace un lavado para habilitar el suelo. Ese suelo que estaba altamente cargado de sales solubles y de sodio en el complejo de intercambio, si hacemos corrección y lavado, es la única manera de habilitarlo. O sea, no había fertilidad, digamos, ya van a ver cuando vean el concepto de fertilidad, qué es la fertilidad. O sea, y te lo adelanto, la fertilidad desde el punto de vista conceptual es un suelo que tiene y que es capaz de brindarle a la planta agua, aire y nutrientes en el momento y en el lugar que la planta lo necesite. Ese suelo salino que tenemos que lavar para poder habilitarlo no es capaz de brindarle eso a la planta. Tenemos que lavarlo primero y después, si le hace falta los nutrientes, se los pondremos. Claro. O se los debemos poner. Son Bien. Cosas diferentes. Una cosa es habilitar un suelo que no es fértil porque no es capaz de brindarle lo que la planta necesita, por el exceso de sales que tiene.
No sé si me explico. Sí, sí. Es mejor la enfermedad, digamos. Va, la cura es una cura rara, digamos. No, porque la fertilización, hay muchísimos suelos que son soporte, que generan el soporte y el nutriente se le da, incluso Claro, con el tema de la siembra directa, ya van a ver que de suelos que en los años 30 tenían 6% de materia orgánica, hoy tienen 2%. Y todos los nutrientes que tiene la planta, hoy con siembra directa se los estamos poniendo prácticamente. Si no, en vez claro. de tener 50 toneladas de soja, tendríamos 10 toneladas. Sirve O más de 10. sustrato, digamos. El suelo es el lugar, en este caso, que le brinda el espacio físico, agua y aire en el momento y el lugar que la planta lo necesita. Los nutrientes se los tenemos que agregar. Y Bien, en el caso de con riego, le brinda espacio físico y aire. El agua y los nutrientes se los tenemos que agregar.